point? Sí, ingeniero. Gracias. Bueno, esta figura, este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿no? Aquí nos habíamos quedado. Ya habíamos visto que vamos a repasar los ejercicios que faltan y vamos a hacer otros más que no están aquí, que se refieren a las diapositivas anteriores, pero bueno, vamos avanzando. A ver, vamos a hacer este ejercicio de acá, el que está en la diapositiva 58. Ya, lo voy a copiar en el chat. Acabo de copiarlo en el chat, por si no lo tuvieran a la mano. Y de lo que se trata es de lo siguiente, ¿no? Un barco de pesca busca un cardumen de atunes en agua donde hay un gradiente de velocidad constante de menos 0.1 metros por segundo. El sonar del barco está a 10 metros de profundidad, donde la velocidad del sonido es de 1500 metros por segundo. El sonar detecta el cardumen a una distancia horizontal de 800 metros y con un ángulo de inclinación de 10 grados, ¿no? Se entiende hacia abajo. La pregunta es, ¿a qué profundidad se halla el cardumen? Entonces aquí, en esta pregunta, tenemos que en el punto A que estoy señalando, está el transductor, que nos dice que está a 10 metros de profundidad. O sea, este es un barco grande, un barco tunero grande. El transductor está acá en el punto A. De tal manera que el ángulo de transmisión del sonido, en este caso, está indicado por el vector AB. ¿Ya? El vector AB que tiene un ángulo θ1 que es de 10 grados. Esos son los datos, ¿no? También nos dice que la distancia horizontal es de 800 metros, es decir, la distancia de A a C es 800 metros. Nos pide determinar dónde está el cardumen. El cardumen uno puede asumir que está en la posición B, pero el sonido se está curvando hacia abajo, porque estamos viendo que tiene un gradiente negativo. Por lo tanto, el sonido se propaga a lo largo de esta línea azul que estoy señalando en una trayectoria curva, como la que se muestra. De tal manera que en realidad la ubicación del cardumen no está en la posición B, sino en la posición B'. ¿Ya? B'. Entonces tenemos que hallar cuál es esta profundidad. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿algún voluntario o voluntaria para hacer esto? Yo, ingeniero. Velázquez. ¿Quién es yo? A ver, Velázquez. Ya dejé de compartir yo para que usted pueda compartir y pueda copiar y pegar en su Excel el ejercicio para replicarlo. Ajá, ahí está. Se puede ver, ¿no? Muy bien, entonces, sí, se puede ver. Bueno, ahí tengo una observación, ¿no? X no es 800, sino AC vendría a ser 800. Bueno, sabemos que se refiere a X, ¿no? Pero se puede poner AC entre paréntesis X. Ok. Y luego también estamos viendo ahí que θ1 es igual a 10, no θ, sino θ1. Tenemos el calado 10 metros, el gradiente es menos 0.1 y la velocidad del sonido inicial es 1500. Entonces, ¿qué propone el ejercicio? ¿No? El ejercicio propone hallar la distancia CB, ¿no? En primer término. Y la distancia CB vendría a ser igual a AC, que es 800, multiplicado por la tangente del ángulo θ1. ¿Cuánto saldría eso? El ángulo tiene que estar en radianes.
Claro, el ángulo hay que pasarlo a radianes. Ya, 151.06. Está bien. Ahora hay que tener en cuenta, de acuerdo a la solución que nos propone el ejercicio, que el sonido se está curvando hacia abajo, ¿no? Cuando el gradiente es negativo, el sonido se va a tender a curvar hacia abajo. ¿Por qué? Porque es atraído, digamos, por las velocidades más bajas. Esto es una frase nada más, pero que tiene sentido en cuanto a que cuando la velocidad del sonido disminuye con la profundidad, el sonido va a tender a curvarse hacia abajo. Entonces, el radio de ese arco de círculo, ya lo hemos visto en la teoría, el radio es igual a la velocidad inicial entre el gradiente. Entonces, el radio que se obtiene aquí es de aproximadamente 15.000 metros. A ver, su compañero lo va a comprobar. Ya, efectivamente, 15.000 metros es el radio de ese arco de círculo que está en color azul y que describe la trayectoria curva del sonido. Ahora, siguiendo con la propuesta del ejercicio, tenemos que reflexionar un poco sobre lo que viene, ¿no? La inclinación del haz en el punto B', que es donde está el cardumen, es θ2. O sea, el ángulo en el punto B' es θ2. Y obviamente θ2 es mayor a θ1, debido a que el sonido se está refractando, es decir, está cambiando de dirección. ¿Ya? Ahora, de otro lado, teniendo en cuenta el radio que se ha calculado, tenemos que la distancia AC es igual a la resta del radio que multiplica al seno de ambos ángulos. O sea, R por seno de θ2 menos R por el seno de θ1 es igual a 800 metros. ¿Ya? Entonces de ahí se despeja el valor del ángulo θ2 o seno de θ2 para poder hallar el ángulo, ese segundo ángulo, es decir, el ángulo de propagación en el punto B'. Ya, efectivamente sale 13.11 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, finalmente, el valor de profundidad CB', que es el punto donde está realmente el cardumen, es igual a la resta de los radios otra vez, ¿no? R por el coseno de θ1 menos R por el coseno de θ2, lo cual debería salir 173 metros.
Ahí está, ingeniero. Salió, ¿no? 173, ya. A ver, vamos a darle tiempo. ¿Quién quiere comentar? Si le salió o no, si tienen alguna pregunta. Sí, ¿puedes poner en el C10, por favor? En la celda C10. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Debo reiterar que en esta clase de ejercicios, como este que estamos haciendo, se está representando el haz acústico como si fuera una línea, en este caso de color azul. En realidad no es una línea, ¿no? Ustedes saben que es un haz que va adquiriendo mayor volumen a medida que va avanzando. Pero, digamos, por definiciones teóricas, para facilidad de estos cálculos, se le representa como si fuera una línea. En todo caso, la línea representa el eje acústico del sonido que se está transmitiendo. Es decir, el punto donde la intensidad es máxima. A lo largo de la trayectoria del sonido, aunque se vaya curvando, igual, obviamente va a haber un punto en donde la intensidad va a ser mayor en cualquier punto de la trayectoria. Ya, si no hay más comentarios, entonces, gracias. Gracias, Jordan. Bien hecho. Y ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Lo voy a pegar en el chat. Ya, acabo de pegarlo en el chat y ahora quiero preguntar quién se ofrece voluntario o voluntaria para resolver este ejercicio, que es para todos, reitero, que todos tienen que resolverlo. Ya, si no hay voluntarios o voluntarias, entonces yo voy a abrir el archivo de notas, de calificaciones, y voy a invitar a los que más notas han sacado, pues, ¿no? La vez pasada salió Rugel, ahora vamos a ver a quién le toca, no me acuerdo. Vamos a ver. Luego de Rugel está en el orden de calificaciones la señorita Lorena Salcedo, nuestra delegada. ¿Está presente? Sí, ingeniero. Yo siempre me ofrezco, pero esta vez tengo malograda la PC y estoy desde teléfono, por eso no puedo proyectar. Estoy tratando de hacerla funcionar, pero no puedo. Ya, Lorena, animó, pues, bien, bien bravo que por celular se le puede hacer seguimiento a esto, ¿no? O sea, uno asiste a la clase, claro, con eso con celular se puede, pero hacer la Sí, práctica es bien, bien bravo, ¿no? En todo caso, no, estoy tratando de hacerla ayúdense, aprender.
Ayúdense, he visto que entre ustedes comparten la solución de los ejercicios, eso está muy bien. Así que de esa manera se pueden ayudar en horas fuera de clase, ¿no? No, en este momento difícil, pero bueno, en fin. Veremos. Entonces invito a la señorita, no, a la señorita Alejandra Contreras, que en el orden de mérito sigue a continuación de Lorena. Alejandra Contreras, ¿está presente? A ver, vamos a ver. Me ha escrito por interno, ingeniero, y dice que su conexión a internet es mala. Y está yendo y viniendo, por lo que me parece que no está conectada. Ya, bueno. Entonces, invito a la señorita Teresa Pedemonte. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Se me Hola, escucha? Teresa, buenas noches. Sí, sí, fuerte y claro. ¿Puede Eh, compartir su pantalla, por favor, para que pegue en su Excel la diapositiva del ejercicio que acabo de compartirle? sí, sí, Bueno, con ingeniero. todos, ¿no? No solamente con usted, con todos. El ejercicio es para todos. Y todas. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, entonces, a ver, vamos a repasar el enunciado, ¿ya? El ejercicio dice así. Se forma un canal sonoro de 100 metros de espesor, y ahí al lado izquierdo, ahí está el canal sonoro, está de 0 a 100 metros, con un gradiente de velocidad del sonido como se muestra en la figura. Eso, fíjense, el gradiente nos indica que de 0 a 20 metros de profundidad, la velocidad del sonido decrece de 1500 a 1480. Pero a partir de los 20 y hasta los 100 metros, la velocidad del sonido se incrementa nuevamente a 1500 metros por segundo. Lo que se pide hallar es los ángulos máximos con los cuales un rayo sonoro puede cruzar el eje del canal. Recuerden que el canal es esta franja que está entre 0 y 100 metros. ¿Ya? Repito, hallar los ángulos máximos con los cuales un rayo sonoro puede cruzar el eje del canal. Y B, las distancias horizontales a las cuales estos rayos sonoros cruzan el eje del canal. Entonces, esto nos lleva a hacer un cálculo un poco más complejo del que hemos hecho con los ejercicios anteriores. ¿Ya? En la parte de abajo de la figura está graficada la solución. No sé si puede bajar un poquito, Teresa, un poquito. Ajá, ahí está. Ahí está abajo demostrada gráficamente la solución. Fíjense que como el sonido tiene un gradiente negativo hasta los 20 metros, el sonido se va a curvar hacia abajo. Pero al llegar a los 20 metros va a comenzar a curvarse hacia arriba, porque el gradiente se vuelve positivo. Por lo tanto, el sonido va a describir esta curva que ustedes están viendo en la gráfica de abajo, ¿no? Es una línea roja casi sinusoidal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar son justamente las distancias x1 y x2. Eso nos obliga a conocer el ángulo inicial de propagación y los ángulos que se forman a continuación y las velocidades de propagación que, bueno, que las hemos visto en el gráfico. Entonces, para ir por orden y solucionar este dilema, puede subir un poquito su pantalla, por favor. Vamos a seguir el procedimiento que se describe, ¿ya? Solución para la pregunta A. Puede subir un poquito más. Ahí está. ¿Ya? Lo que nos pide en A es hallar los ángulos máximos con los cuales un rayo sonoro puede cruzar el eje del canal. ¿Ya? Los ángulos y las distancias nos pide. Los ángulos y las distancias a las cuales el sonido cruza el eje del canal. Es decir, el eje del canal es la línea de división que existe entre estos dos gradientes. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es calcular el gradiente de velocidad en la parte superior del canal. Para hacer ese gradiente, o el cálculo de ese gradiente, se tiene que restar la velocidad de propagación que hay a 20 metros de la que hay a 0 metros. Y eso dividirlo entre los 20 metros de profundidad que tiene esa primera parte del canal.
¿Cuánto sale? Bueno, se supone que va a salir menos 1 metro por segundo. ¿Puede demostrarlo, Teresa? O sea, a ese gradiente se le está denominando G', ¿no? Y entonces ahora hay que calcular el gradiente en la parte inferior del canal. En este caso, hay que restar 1500 menos 1480 dividido entre 80. ¿Por qué? Porque 80 metros tiene la parte de abajo del canal. Lo cual nos da efectivamente 0.25 metros por segundo. Entonces, para hallar el ángulo máximo con el cual se cruza la línea imaginaria que separa estas dos zonas, o sea, el eje del canal, el sonido debe alcanzar una profundidad de, para el caso de esta pregunta, podemos usar una ecuación que vimos anteriormente, ¿no? En donde la distancia horizontal que alcanza el sonido, x, es igual a 2 veces la velocidad del sonido inicial, o c sub 0, por la distancia dividido entre el gradiente, ¿no? Todo eso es raíz cuadrada. Por lo tanto, aplicando esta ecuación, podemos hallar cuál es la distancia máxima según los dos gradientes, ¿no? Para el primer y el segundo gradiente. Vamos a tener aquí dos resultados. Uno es el resultado para el cruce de la primera parte del canal y, la otra para la segunda parte del canal. ¿Cuánto sale? Me sale en un, pero no sé por qué está igual. No sale, bueno, no tiene que salir exactamente igual porque yo lo he redondeado. ¿Lo he redondeado o lo he copiado de algún libro? Ya ni me acuerdo de dónde he obtenido esto. ¿Cuánto sale x sub 0? Compañera, trata de cambiar el 0.5 a 0,5, de repente es eso. Sí, no, el mío funciona con punto. No sé por qué. Prueba con coma porque a veces pasa que alguien, uno sin querer cambia la configuración del teclado o algo así y se modifica también el signo de puntuación. Prueba con coma. Mm, ah, no. Sí, cuando le pongo coma, se No cambia acepta. a 5. Entonces tiene que ser punto. ¿Qué puede ser? Ahí lo que está indicando que hay algo malo con el número. A ver, 2 por 1500 por 20. Qué raro. No lo acepta. ¿Y si le pone 1 entre 2 en lugar de 0,5?
que el 1 entre 2 tiene que estar entre paréntesis. Que dice, hay un problema con esta fórmula. No entiendo cuando el primer carácter es un signo igual. Qué raro, esto no tiene sentido. Ah, es que hay un -1 ahí. Traduce al signo del -1. Claro, el -1 es lo que está fastidiando ahí. Es el -1. Que lo ponga entre paréntesis. Es que no va a poder sacarle, pues una raíz a un número negativo no va a poder. Hay que quitar como es una unidad, simplemente hay que quitar el signo negativo. En este caso es valor absoluto. No, ingeniero. Le quité el -1. Y tampoco. ¿A alguien le ha podido salir en casa? Sí, quítale el negativo nomás, sí sale. Creo que es mi programa del Excel, porque debería salir. Ya le quité el -1. Saca el paréntesis al costado del 20. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces tenemos que la distancia horizontal que recorre el sonido para cruzar el eje del canal es 244 metros. Acá está 200, está bien. Ya, ahora falta la otra, la segunda parte del canal. ¿Salió, no? Sí. Ya, entonces ahora tenemos que recordar un truco que hemos visto en los ejercicios anteriores, que indica que el radio de esos arcos de sonido que se están propagando es igual a la velocidad inicial dividido entre la gradiente. ¿Ya? Por lo tanto, acá podemos calcular el primer radio, ¿no? Sabemos que la velocidad inicial es 1500 metros por segundo. Si lo dividimos entre el gradiente, nos va a dar la distancia en metros que tiene el radio. Que, bueno, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la pantalla, debería salir R sub O igual a 1500 metros. En tanto que el segundo radio, R sub 1, sería la otra velocidad, ¿no? La velocidad con la que se inicia la segunda parte del canal, que sería 1480 entre 0.25. El dato del problema, el enunciado del ejercicio, no nos dice el ángulo inicial. No nos dice. Pero lo que sí hemos obtenido es el valor de X y el valor de R. Y si ustedes recuerdan trigonometría, el seno de un ángulo es X sobre R. No, es I sobre R, pero en este caso la figura está invertida. ¿Ya? Está invertida, entonces podemos considerar que el seno en este caso es igual a X sobre R. Normalmente es I sobre R. ¿Ya? Pero la figura está invertida, por lo tanto, el seno del ángulo sería
el valor x sub 0 que se ha calculado que era 245 entre el radio sub 0 que era 1500 metros nos daría el seno del ángulo. Y el arco seno de ese ángulo nos debería dar 9.4 grados. Es decir, ese es el ángulo inicial de transmisión que se necesita para que el sonido alcance su máxima distancia horizontal al momento de cruzar el eje del canal. Y eso se comprueba si tratamos de calcular el ángulo utilizando los otros valores de X y de R que se calcularon, que fueron 973.24 y 5.920 metros. Debería salir un ángulo igual. Y en esto hay que convertirlo, ¿no? Claro, a sexagesimales. Hay que multiplicarlo por 180 y dividir entre pi. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Deberían ser idénticos, pero no sé por qué me parece que ese 5.920 no sé si estará bien calculado. Sí. Bueno, en teoría tendrían que ser iguales. En teoría, bueno, hay una pequeña diferencia, pero algo debe andar mal en alguna parte, ¿no? Tal vez soy yo, tal vez el enunciado, ¿no? Tal vez es el redondeo de los datos que yo he presentado, puede ser. Lo importante es que la solución del ejercicio se entienda. Pero todo eso que hemos hecho hasta acá es la primera parte de la solución. Ahora falta la parte B. ¿Ya? La parte A nos pedía el ángulo máximo. Ahora nos está pidiendo cuáles son las distancias máximas, ¿ya? O distancias horizontales reales que existen al primer y segundo cruce del canal. Que no es otra cosa que el doble, ¿no es cierto?, de las distancias que se habían calculado, simplemente 2 veces la distancia que ya se había calculado, ¿no? Porque en realidad las distancias que se han determinado son las semidistancias, digamos, la mitad de la distancia. Por lo tanto, la distancia máxima no es otra cosa que el doble, ¿no? Tal y como está graficado en la parte inferior, miren el valor de x1 y x2. Esos son los valores que nos pide la parte B de la pregunta. Si se fijan con cuidado, no es otra cosa que la multiplicación por 2 de los valores x sub 0 y x' sub 0. Y listo. Pregunto, ¿les ha salido en casa a sus otros y otras compañeros, compañeras? ¿A alguien le queda una duda del cómo se resuelve esto?
Ya, si no hay más comentarios, entonces muchas gracias, Teresa, muy bien hecho. Muchas gracias, ingeniero. A usted. Gracias, ya puede dejar de compartir y vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que creo que es el último de los que están en el capítulo. Y luego vamos a hacer un repaso de otros ejercicios, ¿ya? Que es necesario realizar. A ver, vamos a ver ahora un caso un poquito más complejo que el anterior. Un caso un poquito más complejo. Ya, ahí está, ya lo compartí en el chat y entonces quiero invitar a don Paolo Aquino. Paolo Aquino, ¿está presente? Vamos a buscarlo. Parece que no está. No está ni como Paolo, como Aquino tampoco. Entonces vamos a invitar a Carol Ramírez. Carol. Sí, ingeniero, pero estoy por celular y no sé si o sea, podría compartir el Excel. Si desea, le tomo captura, porque no puedo conectarme. O sea, ¿usted está trabajando con su Excel ahí en el celular? Sí, pero no se puede todas las fórmulas, o sea, trato de copiar aunque sea el enunciado. No, muy bravo, muy bravo. No, no. Vamos a ver si hay otra persona. Marina Munguía. Marina, a ver, Marina no la veo en la lista ni como apellido ni como nombre, o sea, no está. Entonces, Jordan ya hizo su ejercicio, entonces ahora quiero invitar a Pavel Mejía. Pavel tampoco está. Uy. Ya, no está Pavel Mejía, entonces vamos a ver a quién podemos llamar. Carlos Arias, ¿está presente? No está. Bruno Armas. Tampoco. José Cárdenas. Ingeniero, ahorita estoy desde mi teléfono. Ya, bueno. Jean-Pierre Castillo Soto. No está tampoco, ¿no? Alessandro Choquehuanca. Buenas noches, ingeniero. En este momento me Buenas encuentro con mi noches. celular ahorita. Yo comprendo las dificultades que hay, pero ustedes sabían que había práctica. No sé qué tan fácil sea o factible es que atiendan a clase con una computadora. No sé qué dificultad puedan tener cada quien, pero la verdad de los hechos es que sin tener Excel en una laptop, quiero decir, es bien bravo que una práctica como esta, tan numérica, la puedan hacer bien. Bueno, me dijeron que Alejandra Contreras no está, ¿no? Antonio Cora. Tampoco está. David Córdoba. Ingeniero, buenas noches. También me encuentro por celular. Una pregunta, ¿hay alguien que esté en Excel? ¿Que esté en computadora? Porque resulta que muy pocos tienen Excel, todo el mundo está en el teléfono.
Yo sí tengo, ingeniero. ¿Quién yo? Sosa, ingeniero. A ver, Sosa, por favor, si pudiera usted compartir su pantalla y copiar y pegar el ejercicio, el último ejercicio, que es la diapositiva 60, creo. Sí, la diapositiva 60. Uy, no copia. Ah, sí, no me lo copia. Ahí se puede apreciar bien. Sí, yo lo veo bastante bien. Ya, bueno, a ver, vamos a revisar el enunciado de este ejercicio, ya que es un poco más complejo que los anteriores. En este caso tenemos un perfil de un canal de tres capas, digamos, de tres niveles tres gradientes de velocidad. El enunciado dice: la figura superior izquierda muestra el perfil de velocidad del sonido según profundidades en una porción de mar. Determinar la trayectoria de la onda sonora que se propaga de izquierda a derecha desde la superficie del mar, asumiendo una trayectoria inicial horizontal, o sea, tita sub 0 igual a 0 grados. Entonces, analicemos primero la figura del gradiente de velocidad y vemos que en superficie, es decir, a 0 metros, la velocidad del sonido es 1500 metros. Y a 200 metros de profundidad, la velocidad del sonido disminuye a 1450 metros, ¿no? No veo bien, 1450. Desde los 200 metros hasta los 1000 metros, la velocidad del sonido disminuye a 1400 metros por segundo. Y desde los 1000 a los 1400 metros, la velocidad del sonido aumenta a 1475 metros por segundo. Por lo tanto, aquí tenemos tres gradientes. Tenemos tres gradientes, tenemos tres ángulos y tenemos tres radios por calcular. Entonces, la solución que nos plantea, la primera parte es calcular el gradiente de la primera capa, que va de 0 a 200 metros. ¿Cuál sería ese gradiente? O gradiente 1, ¿no? Luego nos pide calcular el radio, el radio 1, o sea, el radio de la primera trayectoria, el radio R, que sería igual a la velocidad inicial, que es 1500, entre el primer gradiente, que es 0.25. No se olviden de las unidades, ¿ah? Ya, entonces ahora ya ahí tenemos, bueno, el Disculpe, radio está, ingeniero. es ¿Es negativo, necesario en realidad es poner, valor absoluto. es No, negativo, es poner valor negativo? absoluto. Es valor absoluto, es 6000. Ya, Entonces en este caso hay pondría que ignorar el así, signo así. negativo. Está bien. Bueno, hay que ver entonces lo que dice ahora. El ángulo tita sub 0 es 0 grados, ya lo sabemos. Pero lo que no sabemos es cuál es el ángulo que existe a 200 metros. Para calcular ese ángulo, o sea, el ángulo tita sub 1, tenemos que sacar el arco seno de las dos velocidades del sonido. Es decir, el arco coseno de la velocidad c sub 1, que vendría a ser 1400, entre la velocidad sub 0, c sub 0, que es 1500. Y eso nos debería dar
15 grados. O sea, el ángulo tita 1 es 15 grados. Ahí usted ha puesto ángulo a 200 metros. Yo diría, póngale ángulo tita 1, así con letras, TITA 1 a 200 metros. Para que proceda con orden, pues, para que haya correspondencia entre lo que usted está resolviendo y lo que está en el enunciado. Si no encuentra el símbolo tita, simplemente escriba TITA 1. Ahí está. A 200 metros. Ajá. Entonces sale, bueno, yo puse 15 grados, pues 14,8, está bien. Ahora lo que falta es determinar cuál es la distancia X1, es decir, la distancia que recorre horizontalmente el sonido con ese radio tita 1 de 6.000 metros. Y eso se obtiene por fórmula multiplicando el radio R sub 1 por el seno de tita 1. O lo que es lo mismo, 6.000 te multiplica al seno de 14,8 grados. ¿Cuánto sale? 4.500. Pero ojo que el ángulo tiene que estar en radianes, ¿ah? Ah, ahora sí. Ya. Entonces ya con eso tenemos la primera capa. Ahora falta la segunda capa. Tenemos que calcular ahora el gradiente, el segundo gradiente, o gradiente 2, como le ha puesto usted ahí arriba, gradiente 1. Ahora toca el gradiente 2. El gradiente 2 es entonces la diferencia entre la velocidad del sonido al empezar la tercera capa, que es 1400, menos la velocidad del sonido al comenzar la segunda capa, que es 1450. Y todo eso dividido entre los 800 metros que hay de distancia o profundidad entre 200 y 1000 metros, ¿no? Lo cual sale, se supone que sale, ¿dónde está? Menos 0,0625 metros por segundo. Y sale negativo porque el sonido va a continuar curvándose hacia abajo. En tanto el gradiente sea negativo, el sonido va a seguir curvándose hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que corresponde es calcular el radio R2. Como ya sabemos, el radio de un arco de círculo es igual a la velocidad del sonido, la velocidad inicial en la parte donde el sonido se comienza a propagar entre el gradiente. En este caso, vendría a ser 1500. No, perdón, ¿qué estoy hablando? Sí, claro, 1500 dividido entre el gradiente, que es 0,0625. Lo que nos da un radio de 24.000 metros. Tiene esa porción de círculo. Por lo tanto, el ángulo tita 2, el ángulo de propagación tita 2, en la segunda capa, va a ser igual, ¿dónde está? Ya me perdí. Ya, al arco coseno
de C sub 2, o sea, la velocidad en la segunda capa menos la velocidad inicial. O lo que es lo mismo, el arco coseno de 1400 entre 1500. Ya, y efectivamente sale 21 grados, tal como se indica en la resolución del ejercicio. Entonces ahora nos falta o nos toca calcular la distancia x2, o sea, la distancia horizontal que se va a recorrer en el segundo tramo de la trayectoria del sonido. Y que no es otra cosa que el radio de la segunda porción del círculo que multiplica a la diferencia de los dos ángulos. O sea, el seno de tita sub 2 menos el seno de tita sub 1 multiplicado por el segundo radio. Lo que nos da 24.000 por la resta del seno de 21 grados menos el seno de 15 grados. Esto debería dar alrededor de 2.400 metros. Lo que indica la segunda distancia horizontal que recorre el sonido. Esta clase de ejercicio, chicas, chicos, es para reflexionar bastante. Esto va a venir en el balotario. Va a venir en el balotario con otros datos, pero este tipo de ejercicio va a venir. No es difícil, verán ustedes que es trabajosito, pero no es difícil. Entonces uno aprende los principios y a la hora de solucionarlo lo puede hacer. Pero es necesario reflexionar. Ahora que terminemos el ejercicio vamos a ver la gráfica resultante para que se entienda mejor todo lo que se ha hecho en este rato. Ya, salió X2 2471, ¿no? Está bien. Ahora, nos falta el último tramo. ¿Ya? La velocidad del sonido entre 1000 y 1400 metros de profundidad aumenta. Por lo tanto, en este caso nos va a dar un gradiente positivo. ¿Cómo se calcula el gradiente? Ya usted sabe, ¿no? Luis Ángel. Sí, ingeniero, sí. Entonces el radio veo que el gradiente efectivamente 0.18. El tercer radio, o radio 3, le ha salido a usted 8.000 metros, bueno, redondeando. Y el valor de X3, o sea, la tercera distancia horizontal que recorre el sonido, es igual al radio 3, R sub 3, por el seno de tita 2. O lo que es lo mismo, 8000 por el seno de 21 grados. Bueno, 2872. Bueno, y ahora la distancia total X es el doble
de las sumas de x1, x2 y x3. La solución final es x igual 2, habrá paréntesis, que multiplica a x1 más x2 más x3. Y debería salir algo de 13.000 metros. Bueno, 13.759 metros. Ya, bueno, ese es el resultado final. Todo ha salido bien, pero ahora nos falta analizar la figura en la parte de abajo. Si ustedes se fijan bien, al extremo izquierdo de la figura hay un símbolo tita 0 que es igual a 0. Es decir, el sonido se emite horizontalmente, por eso es tita igual a 0. Y el sonido la curvatura del sonido se describe por esa línea roja que ustedes están viendo. Si ustedes se fijan bien, la línea roja primero se profundiza, llega a una profundidad máxima y luego se curva hacia la superficie de nuevo. Entonces, ahí podrán ver ustedes los valores de los radios, ¿no? Radio 1, radio 2 y radio 3. Los 3 radios que describen la mitad del recorrido. También está el ángulo tita sub 1 y el ángulo tita sub 2. Todo eso lo hemos calculado paso a paso, hemos reconstruido todo eso. De tal manera que la distancia que separa el punto en que el sonido se transmitió hasta que llega a la superficie es, de acuerdo al resultado que ha obtenido su compañero, de 13.759 metros. Ya, con esto terminamos el capítulo. A menos que haya preguntas, ahora lo que yo quiero pasar es hacer algunos ejercicios más que se me puedan haber quedado, ¿ya? Que se me puedan haber quedado en el tintero. Un momentito, ahorita vengo, ¿ya? Que están tocando la puerta de mi casa, ¿ya? Un ratito, ahorita vengo, estoy solo acá. Ya, a ver, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó claro para quienes han podido hacer esto en Excel? Ya, no hay preguntas, entonces muchas gracias, Luis Ángel, bien hecho. Y ahora denme un segundito que voy a repasar yo acá mismo. Voy a repasar, a ver un segundo, ¿dónde está esto? Quiero ver si no se me han quedado ejercicios pendientes ya de este capítulo.
Ya, háganme acordar, hicimos ejercicio o ejercicios de cómo convertir los valores de TS a SB y viceversa. Ya, ese silencio me indica que no los hemos hecho. Creo que los dejé como tarea. Sí, ingeniero, los dejo como tarea para la casa. Y si pregunto si lo han hecho, ¿qué me ¿En contestarían? ¿Lo serio? han hecho o no? Buena pregunta. Ya, vamos a hacerlo, ya no es difícil, ya es más bien rápido y a ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Pasa que no me deja copiar acá. A ver. Ya, ahí compartido en el chat, he compartido la fórmula que se usa para convertir el valor de TS a SB y viceversa. Ya, entonces voy a invitar a Alexander Correa, ¿está? Giancarlos de la Torre. Miguel Ángel Fortón. Buenas noches, ingeniero. Estoy en celular, mil disculpas. Ya, Miguel. Brian Guillén. Brian Guillén tampoco. Brandon Hurtado. Sí, Hurtado sí lo veo. Brandon. Brandon Hurtado. O sea, está en clase, pero deja la máquina prendida y se va a hacer otras cosas. Bueno, voy a anotar a Brandon. Pues, ¿qué puedo hacer? Vamos a anotarlo acá. Ya, Sandra López. Sandra López, sí la veo, también está. Sandra. Sandra. Es más, ella fue la primerita en ingresar. Está mal eso, ¿ah? Si uno no pueden estar en clase, mejor que se retiren, pues, pero no pueden pretender, pues, confundir al profesor, por no decir algo peor, ¿no? Si no pueden estar en clase, no pueden, punto. Preocúpense de ponerse al día, pero eso de no de dejar prendida la máquina e irse a hacer otra cosa, no está bien, ¿ah? Ingeniero, ¿puedo proyectar yo? ¿Quién es yo? Lorena, ya logré que prenda mi PC. A ver, Lorena, comparte, por favor. ¿Me confirma, por favor? Sí. Ya, ahí está la ecuación que vamos a usar a continuación. Le voy a dictar los datos, ¿ya? El ejercicio dice... calcular el valor de TS.
calcular el valor de TS, ya saben ustedes, TS es reflectividad, ¿no? Y SB, ¿qué cosa es SB? ¿Quién se acuerda qué cosa es SB? La fuerza media de retrodispersión. La fuerza media del volumen de retrodispersión o simplemente volumen de retrodispersión. Ya, el valor de SB es igual a menos 57.82. El valor de SB es menos 57.82. El valor de R es igual a 12.305. La velocidad del sonido C es 1555.1 metros por segundo. ¿Ya? Repito, el valor de SB es menos 57.82 decibeles. La distancia R es de 12.305 metros. La velocidad del sonido C es igual a 1555.1 metros por segundo. La duración del pulso es 0.256 milisegundos. Y el ángulo sólido es de menos 21 decibeles. Hallar el valor de TS. Ingeniero, disculpe, después fácil, de ¿no? ese le escuché entrecortado yo. ¿Cuál era el otro valor? Largo de pulso, tau o T minúscula. Tau igual a ver, déjenme ver, creo que era 0.256. 0.256 milisegundos. T minúscula, la T es minúscula, tau se escribe con minúscula. Ajá. 0.256 ms, milisegundos. Ya, listo. La fórmula está arriba, está fácil, pero hay algunas cosas que modificar acá. Hay dos cosas que hay que modificar. ¿Se debe convertir decibeles a radianes? No, los decibeles no se convierten a radianes. Los radianes son ángulos. Los decibeles no son... Ah, ahí un jalón de orejas. ¿Ah? Ese SB que ha escrito usted, las dos están con mayúscula. Ah. Yo les he insistido mucho que en acústica hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, porque significan diferentes cosas. Si usted lo deja así como está, ese SB significa volumen de muestreo. Y no es volumen de muestreo lo que estamos haciendo, es el volumen de retrodispersión. Ya, y ese ang que usted ha escrito ángulo, es el ángulo sólido. Lo puede escribir como omega o como psi, el trinche. Yo preferiría que le ponga PSI, ¿no? Que es la forma como se escribe psi en letras, la letra psi del alfabeto griego, PSI. ¿No? Porque a veces encontrar el símbolo, a veces uno lo encuentra fácil, entonces ahí está, PSI. ¿Ya? Entonces, antes de calcular el TS, primero hay que modificar el largo de pulso. El largo de pulso está en milisegundos y tiene que estar en segundos. Entonces, yo sugiero, Lorena, que donde usted ha escrito TS, ahí ponga abajo, T igual. No, ahí no. Por orden, por una cuestión de orden. Ajá, ahí en lugar de TS, borre ese TS y ponga T minúscula de nuevo. T minúscula. Ya, hay que convertir entonces el largo de pulso que está en milisegundos, hay que transformarlo a segundos. ¿Cómo se hace eso?
Lorena. Este ingeniero está que se me va por ratitos. ¿Entre 1000? Punto 25. Ajá, muy bien. Entre 1000, y esta vez el largo de pulso va a estar expresado en segundos. Pero yo les sugiero siempre cámbienle de color a las celdas donde haya fórmulas, cámbienles de color para que se les facilite a la hora de estudiar. Sepan cuáles son valores que yo les he dado y cuáles son valores calculados. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa hay que hacer acá? Nosotros tenemos aquí que el ángulo psi está en decibeles, pero la fórmula nos pide hallar 10 veces el logaritmo de c por tau por el ángulo sólido. Por lo tanto, el ángulo sólido psi hay que cambiarlo a sus unidades lineales, no logarítmicas. ¿Ya? El ángulo está expresado ahí en decibeles. Si se dan cuenta, psi es igual a menos 21 decibeles. No podemos usar ese valor directamente en la ecuación. Hay que transformarlo a sus unidades lineales. Por lo tanto, ¿cómo se hace para convertir a unidades lineales una cantidad que está en decibeles? Muy bien. Ya. Según lo que anoté, está bien. Debe estar bien, ¿no? 10 elevado a menos 21 entre 10. Ah, no, pero perdón. No. El menos 10 está, entre 10 está mala. El entre 10 tiene que ir dentro del paréntesis. Ah, con razón. Ahora sí. Ya, ahora sí. Y las unidades son esterradianes. O simplemente ester, ¿no? Como quieran. Entonces, dicho eso, ya se puede aplicar la fórmula. A ver. Esterradianes o simplemente ester punto, ¿no? Como prefiero. Entonces, ahora sí ya es fácil, ¿no? Aplicar la ecuación ya está fácil. Ya, sale menos 64,02, ¿no? A ver, voy a ver acá. Sí, está bien. ¿Qué unidades serían, ingeniero? Decibeles, pues. Si todo estaba en decibeles. SB está en decibeles, el 20 veces el logaritmo de R es decibeles y todo lo demás es decibeles. Entonces, por lo tanto, las unidades son decibeles. El valor de reflectividad, o TS, que le corresponde a estos valores de entrada es menos 64,02 decibeles. Bueno, entonces ahí tienen un ejercicio tipo que va a venir sí o sí en el examen y, por supuesto, podría venir la pregunta contraria, ¿no? Puede ser que yo les dé el valor de TS y les pida hallar el valor de SB. O puede ser que yo les pida hallar la distancia R. Lo importante es la fórmula. O sea, esa fórmula que está ahí, ustedes se la tienen que aprender. Es una de las fórmulas que yo les pido que ustedes memoricen porque es muy importante en el contexto de este curso. Dicho eso,
Muchas gracias, Lorena, ya puedes dejar de compartir. Gracias. Pasamos a ver otro ejercicio. A ver. Ya, a ver, voluntario, voluntaria. Nos quedan unos 15 minutos de clase, a ver, espero que podamos terminar los ejercicios. Gustavo Medina. Pavel Mejía me escribió diciendo que está en el celular. Diego Olivera. Sí, ingeniero. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Tienes Excel? Sí, sí. A ver, por favor, comparte tu Excel. Te voy a dictar un enunciado que es para todos, ¿ya? Para todos, no solo para ustedes, para todos. Y todas, todos, no sé cómo dicen ahora. Ya, a ver, el enunciado dice lo siguiente, ¿ya? Le dicto. A 30 metros del transductor, se encuentra un cardumen cuyo TS, a 30 metros del transductor se encuentra un cardumen cuyo TS es igual a menos 35 decibeles. Hallar el valor SB que le corresponde. ¿Qué le corresponde? A ver, perdón, acá me he equivocado. ¿Ya? Es a una distancia promedio de 30 metros del transductor. ¿Ya? A una distancia promedio de 30 metros desde el transductor se encuentra un cardumen cuyo TS es igual a menos 35 decibeles. Hallar el valor SB que le corresponde entre 15 y 45 metros. Punto seguido. Asimismo, hallar el valor NASC. El valor NASC que le corresponde al cardumen. Ya, otro dato adicional. Otro dato adicional en este ejercicio es que el largo de pulso, tau o T, es de 0.001 segundo. Y el ángulo equivalente es de menos 20.8 decibeles. Ángulo equivalente es el sí que hice, ¿no? Claro, sí. Ajá.
Ya, menos 20.8. Menos 20.8, ¿no? ¿En qué? Menos 20.8, correcto. Ok. Ya, entonces lo primero que hay que hacer bueno, es anotar los datos, ¿no? Falta anotar ahí TS igual menos 35, como dato quiero decir, no en el enunciado, TS igual menos 35 decibeles, R igual 30 metros. Ahora, hay dos valores ahí que son Z1 y Z2, donde Z2 sería 45 metros y Z1 sería 15 metros. Acá me falta un dato también, me falta el dato de velocidad del sonido, me estaba olvidando. C, dato, ¿ya? C igual a 1500 metros por segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Diego, creo que habría que convertir el T a segundos y el trinche a radianes, el sí. Yo no estoy viendo por resolver, yo también acá en casa yo también estoy resolviendo.
Ya, a ver. Ya, a ver. Entonces, tenemos tau 0.01, el ángulo psi. El ángulo psi está en decibeles. Hay que transformarlo a unidades lineales. ¿Ya? Entonces, Diego, tiene usted que escribir debajo del NASC, tiene que escribir usted de nuevo psi igual. Y hay que transformar ese valor. ¿Cómo se transforma un valor logarítmico a su dominio lineal? Se le transforma escribiendo 10 elevado al valor que se quiere transformar dividido entre 10. Ya, muy bien. Y los valores, las unidades, perdón, en este caso son esterradianes. Ya, ¿qué otra cosa hay para transformar aquí? Bueno, aquí para transformar también el TS. El TS, porque la ecuación que vamos a usar no nos permite el dominio logarítmico, sino el lineal. Entonces, hay que, ya, ¿cómo se llama el TS cuando está en su dominio lineal? ¿Quién se acuerda? El TS cuando está en su dominio lineal se denomina sigma BS. Entonces, donde usted ha escrito TS, escriba sigma BS. Sigma, ajá, y ahora sigma BS vendría a ser 10 elevado al TS entre 10. Pero tiene que estar entre paréntesis, esa división tiene que estar entre paréntesis. Ya, y las unidades son metros cuadrados. Ya, ahora lo que hay que calcular es el volumen de muestreo, BM, B chica, o sea, BM mayúsculas, ¿no? BM igual, volumen de muestreo, en metros cúbicos, es igual. Ya, la fórmula del volumen de muestreo, a ver, ¿quién se la sopla a su compañero? Es R al cuadrado Diego, R al cuadrado, R no, pues, es el valor 30, pues R es igual a 30. No, pues R al cuadrado, no. El valor de R, el valor de R está en la celda, ajá, ya, al cuadrado, por la velocidad del sonido, por la duración de pulso, Por T. por T ya está, pues, T ya está, y por psi, pero psi en radianes, y todo eso dividido entre 2.
¿Cuánto sale? A mí me sale 5.61 metros cúbicos. Está bien. Ya. Entonces, ¿ahora qué calculamos? Ahora hay que calcular el SB, pero el SB en el dominio lineal. ¿Ya? El SB en dominio lineal. Entonces, escriba, por favor, Diego, SB con minúsculas igual. No, las dos con minúsculas. Diego. Ya, las dos con minúsculas. Ya, ahora sí. SB, las dos con minúsculas, es el volumen de retrodispersión, pero en el dominio lineal. Y eso se escribe, matemáticamente se calcula como el sigma BS, el valor que le ha dado sigma BS, dividido entre el volumen de muestreo. ¿Cuánto sale? Ya, bueno, sí, 5.63 por 10 a la menos 5. Y las unidades son metros cuadrados sobre metro cúbico. Ahora, finalmente, el valor de SB, ya, S mayúscula, B minúscula, igual. Ajá, ahora sí, es 10 veces el logaritmo del valor anterior. Ya, y las unidades son... Las unidades... Decibeles. Decibeles. Diego, eso tienes que saber. Siempre que se calcula 10 veces el logaritmo de algo, 20 veces el logaritmo de algo, según corresponda, las unidades son decibeles. dB. Diego, ¿Me escucha? ¿sí? Ah, ya. Pero, ya, recién ahorita he visto que ha puesto el dB. Ya, ¿qué más nos pide el enunciado? Nos pide calcular el valor NASC. Ya, NASC igual. ¿4pi? 15. Claro. El Yo, valor yo, de NASC. A ver, díctale tú, por favor. Diego, es 4pi por 1852 al cuadrado. ¿Ya? Esto multiplicado por la diferencia de Z2 menos Z1. Y eso lo multiplicas por 10 elevado a la B, bueno, este mayúscula, B minúscula, sobre 10. Bueno, hermano. Cierra paréntesis. Ajá. Ya, ahí está. Efectivamente sale, a ver, déjame ver un momentito. Sí, 72.829 metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. ¿Salió? Sí, ¿no? Ya, listo. Estoy repasando a ver qué otro ejercicio puede faltar. Nada más, ingeniero. Nada más, Diego. Muy bien, gracias.
Déjenme un segundito repasar si nos está quedando algo pendiente, ¿ya? No, este ejercicio de acá no es. Estoy viendo ejercicios que no corresponden acá. Una pregunta, ¿hemos hecho ejercicio de patrón de directividad? Creo que Me no, ¿no? parece que no, ingeniero. A ver. Ya, vamos a hacer dos ejercicios Pero son rapiditos. las 10:15. Que nos hemos demorado mucho. Vamos a hacer un ejercicio más, ¿ya? Y nos vamos. A ver, un voluntario o voluntaria. Voy a copiar la fórmula del ejercicio que vamos a hacer ahorita. A ver, un último voluntario o voluntaria. Y con esto nos vamos. Ya, entonces lo voy a hacer yo, ¿ya? Ya, acá hay un ejercicio donde nos pide hallar el valor NASC teórico. Ya, el valor NASC teórico tiene la siguiente ecuación. Esta ecuación yo la he compartido ahí en el chat. ¿Ya? Esta ecuación es importante, está en las diapositivas del curso. Y el valor NASC teórico de un cardumen, ya saben, NASC es el coeficiente náutico de dispersión acústica, ¿ya? Y es igual a 4 veces pi por R sub O al cuadrado, donde R sub O es una unidad de referencia, son metros cuadrados, es un metro cuadrado, que multiplica a sigma BS, que multiplica a 1852 al cuadrado, todo eso dividido entre 10 elevado al ángulo sólido entre 10, si está en decibeles, que multiplica a la distancia R al cuadrado. ¿Ya? La T significa teórico, la M significa medido. ¿Ya? La R, repito, es la distancia que hay desde el transductor hasta un objeto, esfera, lo que sea. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. Y los datos que tenemos son el valor de R sub O, ya sabemos, siempre es un metro cuadrado. Es una unidad de referencia. Están tomando nota, ¿no? Porque esto ya yo lo doy por explicado. ¿Eh? El TS, o reflectividad de una esfera, de un cardumen, lo que sea, es menos 33.6 decibeles. La distancia R es 20 metros, no 20 metros cuadrados, es 20 metros. Y el ángulo equivalente, o PSI, o como quieran, equivalent beam angle, EVA, lo mismo es omega, es igual a menos 20 decibeles. Entonces, primero que nada, calculamos omega. Perdón, acá mejor lo voy a quitar de aquí para no confundir. ¿Ya? Primero calculamos omega. ¿Qué cosa es omega? No es otra cosa que 10 elevado al ángulo psi, o EVA, o equivalent beam angle, ángulo equivalente entre 10. Entonces yo lo pongo en color rojo para indicar que lo he resuelto con una ecuación. Luego calculo el valor de sigma BS. Como ustedes saben, sigma BS no es otra cosa que 10 elevado al TS entre 10. Como se señala en esta fórmula que estoy señalando ahorita, que está en la celda B10. Y me da como resultado 0.004 metros cuadrados.
Entonces, ya teniendo todo eso, ya aplico la ecuación, pues. Ya transformé mis unidades, ahora aplico la ecuación. Que ahí está. 4pi por el sigma BS por 1852 al cuadrado, todo eso dividido entre el ángulo equivalente multiplicado por el radio al cuadrado, el radio o distancia R, perdón, que es 20 metros, ¿no? Todo eso me da un valor NASC teórico de 4703. Ustedes han visto, este ejercicio es importante porque ustedes han visto la ecuación para calcular el valor NASC a partir de los valores SB. Pero acá no tenemos eso. Acá se calcula el valor NASC a partir del valor de TS. ¿Ya? Y en este resultado que yo obtengo, hallo 4703. Hay una segunda parte en este ejercicio que es más para práctica. Eso para práctica quiero decir del capítulo de TS. Ya eso no lo vamos a ver ahora. Pero este ejercicio que acabo de hacer, de todas maneras, viene en el balotario. ¿Ya? Este es un tema bien importante. Ya, ¿preguntas, comentarios? Ya, si no hay preguntas y comentarios, entonces yo entiendo que todo está claro y diáfano y lo dejamos ahí. Bueno, me despido, que estén ustedes muy bien y nos vemos el día viernes o a través de sus consultas en WhatsApp o correo, ¿ya?